Hola a todos, soy Pedro Santos, bienvenidos al canal del Búho Entre Libros. Hoy con la videoreseña de Lágrimas de Oro, de José Luis Gil Soto. Estas reseñas son para dar la vuelta al mundo. Pues esta ya es la 11ª entrada de la vuelta al mundo con libros. Si en la anterior habíamos estado en Chile, esta nos vamos justo encima de Chile. Nos vamos a Perú, con una novela que nos habla justamente, transcurre prácticamente toda ella en Perú. De la historia de Perú no soy el más adecuado para hablaros porque realmente no sabía nada de ella. Sí, si Dios quiere, después del verano, gracias a la Comunidad de Madrid, viajaré, gracias. Por medio de la Comunidad de Madrid viajaré a Perú, un viaje que tengo muchas ganas de hacer, a ver si la fortuna me acompaña y no se suspende. Pues de Perú, como decía, poco puedo hablaros, pero sí os dejo en la caja de información un enlace que os habla de la historia de Perú, que realmente tiene un antes, que fue el imperio de los incas, y una llegada a los españoles y un después completamente diferente. Un país que cuando alcanzó su independencia era bastante más grande de lo que es ahora. Luchas con sus vecinos y en vez de ganar terreno cada vez tuvo menos. Bueno, ahí os lo contarán. Y más que yo saben del tema, desde luego. En esta novela se plantea en un momento dado también el tema de la devolución o no del tesoro inca, parte del cual está aquí en España. Y es un tema que, siendo controvertido, pues yo lo tengo claro. Igual que pienso que lo que está en el British Museum de la Acrópolis de Grecia, eso no es de los ingleses, eso es de Grecia, pues aquí en el fondo pienso un poco lo mismo. No que sea del gobierno peruano, sino que debe estar en Perú, en museos de Perú como patrimonio de ellos, que en parte era. Pero de ahí a esa fobia a lo español que se está instaurando en buena parte de los estados que no dejan de ser más que hermanos nuestros, pues me parece un poco absurdo. Cada uno es libre de opinar como quiera, pero cuando uno se da cuenta además que los que promueven y lanzan todo este tema son precisamente los que están en el poder y que son descendientes de los oligarcas que dominan el país desde hace muchísimos años, ya me parece un poco tomadura de pelo. Porque en el fondo los que tienen que pedir perdón serán ellos, que son los que llevan años aprovechándose en el país, que son años los que llevan explotando al personal de allí y enriqueciéndose. Ellos son sus descendientes. Lo miréis por donde lo miréis. Porque esto, igual que ocurrió con las colonias americanas, no dejó de ser más que un tema de impuestos. De que los que estaban allí querían ganar más dinero. Ellos, ganar más dinero. No hay tu tía. Y que evidentemente esos impuestos que pagaban a la colonia española era dinero que perdían. De ahí vino su independencia. Ese es el tema de las independencias de muchos países. El manejar su propio dinero, que sí, que me parece muy bien, que yo lo entiendo, que es lógico. Pero de ahí a que tengamos que pedirle perdón los que no nos hemos aprovechado en el fondo de todo aquello, a los que sí se están aprovechando, en fin, como mínimo es muy, muy opinable. Evidentemente, yo sé que bastantes de los que me seguís, casi un 20%, viene de ese otro lado del charco, viene de allá, de las afueras de España, de Hispanoamérica. Bienvenidos sois todos aquí y sois muy libres de aquí opinar de este tema si lo consideráis oportuno. No estoy pidiendo que me deis la razón, sino que expongáis la vuestra. Eso sí, no permito comentarios, no que no estén a favor de lo que digo o dejo de decir, no, yo solo respeto la libertad de opinión. Lo que no respeto es el insulto y el ataque. Eso, si alguna vez surge, tanto en este vídeo como en cualquier otro, eso sí lo elimino. El resto, aquí hay quien ha dicho muchas cosas diciéndome que no le gusta lo que digo, o que opina que hay un tema distinto. Me parece perfecto, si esto es cuestión de opiniones.
Y como ya he hablado mucho de lo que no es el libro, me paso a hablar del libro. Esta es una historia que a mí sinceramente me llamaba la atención, como me llaman la atención muchos de los libros que hablan de la conquista de las Américas, porque fue una conquista, no nos engañemos. Allí vivían unos pueblos que fueron invadidos y a los que quitaron sus tierras. Eso no tiene vuelta a hoja, eso es así. A mí lo que me sorprende es que a veces eran un puñado de hombres los que llegaban y se hacían con todo. ¿Y cómo era eso posible? Pues eso me pregunto yo, y eso vienen a explicar pues muchas novelas que hablan de esa conquista. Y esta es una de ellas. La conquista de Perú, o sería más concreto decir el inicio de la conquista de Perú, por Francisco de Pizarro. Aquí tenéis esta raya. Pizarro apretó la mandíbula, sujetó fuerte su espada y apuntó la señal del suelo. Por ese lado se va a Panamá, donde la mayoría viviréis la vida pobre que podíais haber tenido en Castilla sin necesidad de venir hasta aquí. Por este otro lado hay calamidad, hambruna y miseria, y ahí buscaré gloria y riquezas, que cada cual escoja su propio destino. Esta es una imagen que yo tengo aquí, grabada, y no sé de qué la tengo grabada. Desde luego no es de una película, seguro que fue de un libro. Esa raya trazada en el suelo, y para acá los valientes, los que queréis gloria, fama, riquezas, y para allá los muertos de hambre, porque vais a seguir siendo muertos de hambre. Esa imagen la tengo aquí, como la de Hernán Cortés quemando las naves, poco más o menos, no hay vuelta para atrás. Los que quieran se queden conmigo y los que no, ¡hala!, para casita. Y esta historia está narrada desde 3 puntos distintos. Por una parte tenemos esta narración, la narración del avance de Francisco Pizarro, de la expedición que él pide para avanzar y para conquistar nuevos territorios, y por otra parte tenemos la historia de los incas, la pelea entre 2 hermanos para alcanzar el poder, para ser los incas del pueblo de Perú. Y por otra, hay una historia totalmente aparte que transcurre en Extremadura, en Francia también, a propósito de un collar robado a una virgen de un pueblo pequeñísimo de Extremadura. Es robada ese collar y en busca de él va una teniente de la Guardia Civil, la que se encarga del tema del patrimonio histórico-artístico. Esta es una historia que nos lleva a París y que, sinceramente, aunque está muy bien, porque este es un tramo de la novela que es novela negra, hoy estoy grabando, es martes, mañana miércoles participo en un encuentro por Zoom con el autor, y mi pregunta es, ¿qué sentido tiene este tramo de la novela? Que sí, que está muy bien, pero que si lo suprimimos y dejamos los otros dos tienen sentido pleno por sí mismos, con lo cual a veces me queda la duda, ¿por qué añadir algo en una novela que si lo suprimes la novela sigue siendo perfecta? Vale, la respuesta llegará, la tendré mañana y el vídeo se publica después de que yo sepa la respuesta, pero si alguno tiene interés en saber lo que dijo el autor, pues nada, me lo preguntáis aquí en comentarios y yo os lo responderé. Las 2 historias que transcurren en el 1500 y pico, son en el fondo toda la novela histórica, todo el componente principal de esta novela. Si estuviera hablando para gente que no tiene ni idea absolutamente de nada, esa es una serie de gente que si leyera el libro diría, ¡ah! ¡Qué imaginación le echa el autor! Porque realmente parece increíble, parece sorprendente, parece pura imaginación, pura exageración. Al trazar las rayas se quedaron con Pizarro 13 o 14. Eso no está muy claro porque en algunos sitios se habla de 13, otros de 14, o sea que serían 14, 15 personas. Evidentemente ellos
se quedaron, les mandaron refuerzos y continuaron luego el avance. Que sí, que ahora lo vemos todo muy bonito y dices, bueno, claro, es que lo que iban a conquistar, ya, pero es que ellos, en principio, no sabían si había o no había nada. Lo de encontrarse con el imperio inca, que era algo brutal, fue posterior. Sí, vale, en una de las incursiones que hicieron, porque ellos no encontraban más que selva, selva, selva y más selva, encontraron abundante material en oro. Con lo cual dije, no, si este pueblo que es una miseria, tiene esto, pues tiene que haber un imperio atrás. Eso era en el fondo lo que les animaba a continuar y a seguir, pero no lo había. Y luego llegó el episodio tan sorprendente. Vale, estoy haciendo spoilers, bueno, pero es que a poquito de historia que sepáis, sabéis esto. Cómo con un puñado de hombres se enfrentaron a lo loco, porque eso es a lo loco, por más que ellos lo quisieran montar bien y tal, hicieran una encerrona, pues apenas no llegaban a 200 soldados, que sí, que tendrían armas de fuego, que sí, que tenían caballos, que para los indios también era un poco el horror, pero claro, era el horror cuando lo veían. Estos eran los descendientes de los viracochas, los descendientes de los dioses, los que se fueron de allí diciendo que volverían, porque se parecían, blancos, barbudos. Eran las imágenes que ellos tenían de sus antiguos dioses. Ya, pero cuando convivían un poquito con ellos, y ellos ya lo sabían, sabían que eran mortales, porque se morían, por enfermedades se estaban muriendo, que tenían hambre, que tenían deseos sexuales, vamos, que eran codiciosos, lujuriosos, eso no es muy propio de los dioses. Y además eso, sabían que morían. Pero menos de 200 hombres contra 10.000, 20.000 guerreros que venían de hacer una guerra fratricida, que habían triunfado y que eran auténticas máquinas de guerra, que en una batalla fueran derrotados y se hicieran con el Inca en aquellos momentos, que lo capturaran, parece sinceramente increíble, pero eso es verdad. Que luego en la conquista, como pasó con Hernán Cortés, fueran apoyados por el bando que había perdido y que estaba en contra de esta, y eso les proporcionara al mismo tiempo soldados y fuerzas, sí, pero la primera batallita que se lanzaron, el factor sorpresa, el factor trampa, todo lo que queráis, pero no deja de ser una historia sorprendente. Bueno, y hasta ahí os cuento, que leáis un poco más de qué va todo esto. Si es verdad que no nos va a contar la conquista completa, se tiene poco más allá de lo que pasó con este emperador inca al que capturaron. No quiero llegar mucho, no llega la novela mucho más allá. La división posterior entre los propios españoles, la muerte de Pizarro, todo eso aquí no se nos narra. Lo podemos ver luego en la nota del autor, nos comenta un poco más qué fue lo que pasó después, porque la mayor parte de los personajes principales de esta novela son reales. Es verdad que hay que echarle mucha imaginación al tema para ver cómo fue el avance, cómo eran las costumbres que tenían los incas, porque no nos engañemos, los incas no tenían un sistema de escritura como tal, lo que tenían era, por medio de cuerdas, ellos contaban de aquella manera sus historias, pero escrito como tal no había, que es lo que más hubiera podido perdurar, y además gran parte del tesoro inca no fue conservado como tal, porque para mandarlo a España lo más sencillo era fundirlo, hacer lingotes, y eso era lo que mandaban, con lo cual la destrucción del tesoro artístico que tenían que tener fue total, o sea, fue amplísima, y entre una cosa y otra, al final lo que a nosotros nos ha llegado es la versión española. Esa es la que se escribió, la versión española. Con lo cual no dejan de ser parte en el tema. Con lo cual, lo que podamos saber de los pueblos incas no deja de estar pasado por el tamiz de la versión española. Es verdad que luego está la versión no española, la de aquellos que donde pusieron el pie no quedó nadie. Esa es otra. ¿Cuántos descendientes de los incas hay? Bastantes. ¿Cuántos descendientes de las tribus indias de Norteamérica quedan? Muy poquitos.
Eso también es digno de analizar. Y sin embargo, la leyenda negra de los destructores era para los españoles. ¡Ay! Vale. Es lo que pienso. Que las cosas tampoco se cuentan exactamente como fueran. Las cosas las cuentan los vencedores o los que pretenden ser vencedores. En fin, que la historia de América es quizás bastante más compleja de lo que sabemos, de lo que nos ha llegado y de las versiones falsas, buena parte, y contradictorias que hay, tanto por parte de españoles como parte de los que en aquel momento tenían envidia del Imperio Español. Y hasta ahí. ¿Qué me ha parecido la novela? Pues me ha encantado. Porque me encantan este tipo de novelas, que nos narran hechos que si hubieran sido protagonizados por americanos, tendríamos versiones de cine. Pero no los hay. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y si no os queréis perder en ninguno de mis vídeos, ya sabéis, os suscribís, le dais a la campanita y nos vemos. ¡Hasta pronto! Mi buito pejiguero va camino del canal para corregir a Pedro que en la pata meterá. Si me ves, al canal suscríbete. Si me ves, el buen entre libros es.